gloria y honra mexicano. Y usted es algo muy grande para los más desamparados, para aquellos que tienen que llevar bajo el brazo los zapatos porque es solo lodo y agua el camino que recorren ante la falta de un piso firme que los pueda sostener. Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto? Si no estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece claro, pero no es cierto. Solidaridad. Unidos para progresar. Solidaridad fue un programa de la más grave intromisión por parte del Ejecutivo Federal, que irrumpió con toda legalidad, desconoció a la autoridad estatal y municipal. El presidente de la República se convirtió en el presidente municipal de todos los mexicanos. Era como un gran show de los fines de semana. El presidente y su gran público, y él en completo dominio de ese público, con el dinero de Solidaridad detrás. Es en realidad el partido de Salinas. No se le llama así, pero sí se le piensa tal. Y el viejo partido, el PRI, es el que recibe las, digamos, los golpes, y Solidaridad es el que recibe la legitimidad. Y Salinas se identifica con Solidaridad más que con el PRI. No hemos terminado. Seguiremos en los hechos, apoyando a los habitantes de las Margaritas, de Chiapas y de todo nuestro México. Nuestros compatriotas tojolabales en los hechos seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Señor Carlos Salinas, sea usted muy bienvenido, pues en tu estado usted es gran amigo. La aceptación al programa de Solidaridad, y con ello la aceptación hacia el gobierno, se extiende por todos los rincones del país. En 1991, con la mayoría priista en el Congreso, Salinas de Gortari se atreve a reformar los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución. Con las reformas a los artículos 3 y 130, se modifica formalmente la relación del Estado con el clero. Los religiosos adquieren formalmente sus derechos ciudadanos y se restablecen relaciones diplomáticas con el Vaticano. Modificar el artículo 27 era cambiar desde la base jurídica a la reforma agraria. Pero al mismo tiempo, al otorgar títulos de edad, el presidente Salinas supone que se empezarán a resolver las condiciones de miseria y abandono que prevalecen en el campo. Se acusó de que era la muerte del ejido, ¿no? Porque el gran freno para el ejido en México era el que el ejidatario no podía vender su parcela. Oiga, si usted vive en un departamento que renta, pues lo va a mantener limpio, siempre y cuando eso no le represente inversiones en algo que no es suyo. Pero si usted logra comprar el departamento que sea suyo, usted va a meterle todo lo que pueda hacer para que esté mejor, igual el campesino. Poner en el mercado las tierras ejidales en épocas de crisis es como un crimen, porque cuando la gente no tiene dinero y se le permite vender la tierra, pues lo primero que hace es eso, precisamente, vender la tierra. La modernización también exige una transición hacia la democracia. Ahora, yo quisiera complementar que en el aspecto de la democracia, esta no florece en la pobreza. Meses después de su llegada al poder, Salinas se enfrenta a la victoria del candidato panista Ernesto Rufo en Baja California, y por primera vez el gobierno acepta convivir con un gobernador de la oposición. Él esperaba quizá algún abucheo, pero no lo recibió, sino que se le daba, sentí yo, en especie una bienvenida a la democracia. Sin embargo, la reacción de Salinas de Gortari
fue totalmente distinta durante las elecciones para gobernador en agosto de 1990. En Guanajuato, el presidente se niega a aceptar la derrota del candidato del PRI, Ramón Aguirre, frente a Vicente Fox, el candidato del PAN. Sin embargo, la soberbia del sistema, del propio Salinas, jamás les permitió aceptar ese gigantesco fraude y la anulación de las elecciones. Optaron por una alternativa, yo diría, hipocritona, tibia, donde Salinas obliga a Ramón Aguirre a renunciar 5 minutos después que le entregan su constancia de mayoría y su nombramiento como gobernador constitucional. El triunfo no le fue reconocido, entre otras cosas, por una animadversión personal muy marcada por parte del licenciado Salinas de Gortari hacia Vicente Fox. ¿Cómo es posible que el Congreso del Estado de Guanajuato, con mayoría del PRI, haya hecho el nombramiento de Carlos Medina Plasencia siendo del PAN? Bueno, Salinas tenía sus buenas mañas, sabía cómo hacer manita de puerco y sabía cómo convencer a sus propios diputados. En alguna ocasión él pretendió que yo le diera mi palabra de que Vicente Fox jamás volvería a participar como candidato, que rechacé tajantemente. Algo similar sucede un año después en Michoacán, cuna del cardenismo, donde Cuauhtémoc Cárdenas había sido gobernador. Salinas tampoco reconoce el triunfo que reclama Cristóbal Arias, candidato del PRD. Michoacán le significaba para él más bien una obsesión política, para él y su gobierno, de recuperarlo para el PRI, sin importar el costo al que iba a someter no únicamente al PRD, sino a los michoacanos. Ante las manifestaciones de protesta, Salinas sustituye al gobernador electo del PRI con un gobernador interino del PRI. Pues tan es así que su frase célebra ya en las postrimerías de su gobierno dijo: yo a estos del PRD ni los oigo ni los veo. Las elecciones en San Luis Potosí tienen una gran trascendencia simbólica debido a la gran dura moral del candidato de oposición, Salvador Nava, el caudillo cívico de los años 60, enfermo de cáncer, da su última pelea por la democracia. Lo postula el Frente Cívico Potosino, formado por una coalición del PAN, el PRD y el PDM. El Congreso del Estado otorga el triunfo al candidato del PRI, Fausto Zapata. Entonces sí, dice el doctor, nos vamos a una resistencia cívica, ¿no? ¿Cómo? Yo me voy a una marcha por la dignidad a México y aquí ustedes a ver qué hacen. Él decía, mientras al pueblo no se le trate con dignidad, es lo que se tiene que luchar. Hablé con Gutiérrez Barrios, examinamos lo que estaba pasando en el Estado, los posibles costos, habló por la red privada con el presidente, salí a ver al presidente y presenté mi renuncia. El doctor Nava decide suspender la marcha. Al día siguiente, Salinas nombra como gobernador interino a Gonzalo Martínez Corbalá, quien había sido su mentor político al inicio de su carrera. En Guanajuato nunca se puede probar el fraude, ni en San Luis tampoco, ni en Michoacán. ¿Por qué? Porque la gente fue a votar por el PRI. ¿Pero cómo fue? O sea, fue una elección de Estado. Es decir, la elección no fue libre. Esto es lo que hay que subrayar. O sea, no es una elección libre. No se enfrenta a la oposición o los candidatos de oposición al PRI, sino a todo el aparato del Estado. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988 que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen.